¿Estamos para empezar? Está grabando, David. Estamos ¿Está bien. grabando? Ah, bueno, muy bien. Sí. Bueno, Shabu a todos, bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo intento de amplificar el Bet Midrash. Gracias por siempre al Morey Yosef, primero porque se encarga de todo lo técnico, aparte de lo espiritual, y eso es una gran ayuda para lo personal. Eh, Espero no tener que y no verme necesitado de interrumpir por todos todo el tiempo, pero todavía estoy un poco convaleciente y eso no implica que no estudiemos. Hacía tiempo que no retomábamos de el curso de dilemas, exactamente 2 meses. La última clase fue el 23 de Tebet y bueno, pasaron 2 meses casi entre viajes y algunos pormenores que no nos permitieron encontrarnos en Shurim. Y hoy, ante las circunstancias que vive Am Israel y Medinat Israel y el mundo en general, bueno, tenemos la posibilidad de encontrarnos aquí en el aula virtual del Beta Midrash Sistay Cohen y les damos a todos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, en un diálogo por la mañana, alguien me decía por qué no mandar un mensaje sobre coronavirus y la verdad es que está tan inundado todo el ambiente de mensajes que dije, bueno, trataremos de estudiar en función de algo que sea relativo a esto. Bueno, no recordaba dónde estábamos en el estudio, nosotros seguimos un orden y precisamente habíamos llegado hasta la tercera pensá del Humash de Baikra, eh, que es Shemini. Y después de Shemini viene Tazria, la siguiente es Metzorah. Tazria y Metzorah, ambas hablan sobre ese escenario tan dramático que es la enfermedad del Tzaraat, una enfermedad mal traducida o reproducida como lepra, eventualmente, y que en última instancia dije, vaya, qué casualidad temática. Y por eso se me ocurrió un título para hoy de muerte y contaminaciones, como para poder eventualmente, bueno, repasar un poco lo que está pasando, lo que nos está pasando eventualmente y de una u otra manera, este, bueno, tratar de analizar y contemporaneizar las realidades. Lo que siempre tratamos en el curso de dilemas, para todos los que se suman por primera vez, y muy bienvenidos, realmente muy bienvenidos, es acercar alguna situación dilemática, valga el nombre, con la Sagrada Torah que nos ofrece. Vamos a estudiar hoy el Nishmat Abraham Ben Celia, Abraham Tito Kataife Ben Itzhak, Rachel Batleid y Meir Ben Amelia. Nishmatan Tzorah Tzorahim, como está dedicado nuestro Shubur desde hace tiempo. Como ustedes ven, estamos en el Humash Baikra. En este caso ya es el segundo año del Humash Baikra, la Perashá de Tazria, y el título que hemos elegido para hoy es de muerte y contaminación. Aquí tienen ustedes entonces el desarrollo de nuestro Sheur. Generalmente toda la gente que llega al Sheur lo tiene eh, fotocopiado en su escritorio y aquí lo tienen todos para compartir. Espero que la letra les permita leer. Es un poco pequeña, tal vez tenía que haberla puesto un poco más grande, pero si no la leen, me avisan por favor. Ahí abajo tienen el Raise Hand, donde si alguien quiere hablar o alguien quiere participar, puede pedirlo por favor y con mucho gusto lo vamos a hacer. Muy bien. Nosotros comenzamos hablando de un escenario que habla sobre la muerte de Nadab y Abiú, que fue en la Perashá de Shemini, cuando en el día de la inauguración del Mishkan
estos jóvenes obviamente cometieron un error garrafal de haber ofrecido algo que no había sido solicitado, de agregar más de lo que se debía. Y en última instancia, un fuego de Dios los consumió. Nos dice que después de la muerte de Nadab y Abiú, Moshe Rabbeinu recibió una importante comunicación del Boré Olam sobre las condiciones apropiadas para ingresar a la parte más sagrada del Mishkan, el HaKodesh. No hablamos del Kodesh Kodeshim, hablamos del Kodesh. Para ubicarnos, el Mishkan, por supuesto, tiene todo un patio externo, como todo el mundo lo recuerda, donde estaba el Mizbeach, ¿verdad? Y luego tiene un lugar cerrado, con toldos y columnas, llamado Kodesh. Ese Kodesh, a la entrada, tiene el altar de oro, que era del incienso. Luego tenía en diagonal hacia la derecha la mesa de proposición, la mesa de los panes, y en posición izquierda tenía el candelabro. Luego venía un paroje, y detrás del paroje estaba el Kodesh Kodeshim. Veale a vos mejores de la Kodesh, que no vengan todo tiempo al Kodesh. En la cita que tenemos aquí del libro de Vaikra, en Tazria, habló Hashem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron. Perdón, este es Ajaremot. Ahora van a ver. Cuando murieron, cuando se acercaron demasiado a la presencia de Hashem, y Hashem le dijo a Moshe: dile a Aarón, tu hermano, que no debe venir a voluntad al lugar sagrado dentro de la cortina, frente a la cubierta sobre el arca, llenada a Edut, para que no malaveloen, porque yo me veo en la nube sobre la cubierta. Que veanán era él al vapor. Así solo él entrará al lugar santo, solamente empezó que hubo la Kodesh, solamente podrá entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que este pasaje que estoy mencionando pertenece a Perashat Haremot. Supuestamente este pasaje debería haber venido inmediatamente a continuación de la muerte de Nadab y Abiú. Y a pesar de la aparente secuencia cronológica implícita en el tema de entrar en el espacio sagrado y la posibilidad de la muerte, la Torah solo le presenta la Perashá de Haremot, no aquí, en Perashat Tazria, sino 5 capítulos completos después de la muerte de Nadab y Abiú, después de Shemini. A pesar de la casi sincronía con la muerte de Nadab y Abiú, que implica el término después, ¿sí? Allí Haremot, después de la muerte de, la Torah elige retrasar, decimos, la Perashá de Haremot hasta después de la muerte, a Haremot, hasta después del corpus de los capítulos 11 hasta el 15. Perdón. 11 hasta el 15. Bien. Entonces, lo que debemos ahora tratar de entender es este volumen intermedio que consiste principalmente en la operación de Tazria y Torah y las leyes del Tzara'at, que pueden clasificarse obviamente como las leyes que sabemos de Tum'a y Tahara, la impureza y la pureza. Todos los componentes se relacionan con los conceptos de limpio e inmundo, o quizás más exactamente lo limpio y contaminado. Dice, un bosquejo rápido de la estructura de este segmento intermedio, de estos 5 capítulos, debería demostrar el punto. El segmento general se desglosa de la siguiente manera. Y entonces, para que ustedes tengan un criterio, van a ver que la primera sección habla sobre animales permitidos y prohibidos, capítulo 11. La segunda sección, las leyes de las mujeres posparto, capítulo 12. La sección tercera, 3.1, 3.2 y 3.3, dividimos. Tzara'at, que son las lesiones del cuerpo, y Tzara'at sobre las prendas. La sección 3.2, la purificación del Tzara'at, procedimiento posterior al Tzara'at, ya sé, capítulo 14. La 3.3 es el Tzara'at de la casa y el hogar. Y la sección 4, que es el último capítulo de las leyes de descargas,
de la polución, descargas seminales que quería poner, y menstruación, tanto la descarga masculina como la menstruación femenina. Entonces, esos son los 5 capítulos que están en medio. Ahora bien, si es así, entendemos, nos enfrentamos a un problema obvio. ¿Por qué la Torá elige, uno se pregunta, interrumpir el flujo natural de la narración desde la muerte de Nadab y Abiú a las leyes para la entrada de Aarón en el área sagrada con las leyes de Tum'á y Tara? ¿Existe alguna relación? ¿Existe algún criterio, algún concepto que nos pueda ayudar al respecto? Por otro lado, podemos preferir una formulación inversa del problema, una que se centre más en el tema central, quiere decir del código de Tum'á y Tara, que es el extraño fenómeno del Tzara. En otras palabras, ¿por qué la Torá coloca las leyes del Tzara y el código general en estrecha juxtaposición con las muertes de Nadab y Abiú? O sea, ¿por qué viene esta interrupción y por qué aparentemente sería la conexión de un tema con el otro, ¿verdad? O sea, estos son puntos realmente interesantes que tendremos que analizar a partir de esta segunda secuencia. Y pensamos que entonces, cuando ya hemos pasado sobre este tema, en más de una oportunidad, hemos trabajado todo el tema de Tum'á y Tara, y es muy probable que ya hayamos hecho gran parte del trabajo conceptual necesario para responder a estas preguntas. La respuesta bien puede estar conectada en conectar los dos conceptos de Tumá y Tara y la entrada a un lugar sagrado, discutidos hasta este punto. Pero veamos algo más. Cuando pasamos por estos capítulos intermedios, vemos que al describir el periodo de purificación de las mujeres posparto, ya sea de una niña o de un niño, la Torá establece lo siguiente. Ella permanecerá en un estado de purificación de su sangre durante 33 días, en el caso de un varón, ¿sí? No tocará ninguna cosa consagrada, que es Kodesh, ni entrará al santuario Mishkan, hasta que se complete su periodo de purificación. Dado que ella es Tamé, vamos a poner el nombre general, y aún no ha vuelto a entrar en el estado prístino, puro y sagrado de Tahará, a las mujeres posparto se les prohíbe el contacto con objetos santificados y espacios santificados. O para expresar esto de manera un poco diferente, el estado personal santificado de la Tahará constituye una condición necesaria para el contacto con el sagrado. ¿Bien? O sea que comprenderemos entonces por qué cualquier persona, en este caso partimos de la parturienta, debería mantenerse un tanto alejado, ¿no es cierto?, del escenario del santuario. Esta exclusividad, para llamarla de alguna manera, mutua, esta mutualidad entre santidad y Tum'á, Kedushá y Tum'á, también está presente como tema de los otros segmentos de esta sección general, de estos 5 capítulos. Por ejemplo, la víctima de las lesiones del Tzara está ante una realidad que es expulsada del campamento, cuyo centro consiste, el centro del campamento era el Mahané Hashem, Mahané Shekhinah, la morada de Dios. Esto no solo es aludido por el texto de Baikra, sino que se establece explícitamente en Perutá, que ahí tenemos la organización del campamento de manera realmente fantástica. Entonces nos dice el libro de Bemidbar, y Hashem habló a Moshe diciéndole que instruya a los israelitas que retiren del campamento a cualquiera que tenga lesiones de Tzara, y que los coloquen fuera del campamento para que no contaminen el campamento de aquellos en cuyo medio habito.
a Yohem, que Dios está en medio de ellos. Está claro que el libro de Bemidbar habla acerca de la separación del hombre que tiene el Sahara. Del mismo modo, al resumir las leyes de las descargas, quiere decir las poluciones, la pérdida de flujo, la sección 4 del Código General de Tumá y Tahara, la Torah reitera la tendencia entre un estado de Tumá y el santuario y ordena la pena de muerte por la mezcla inadecuada de los dos. Por eso dice, capítulo 15, al final, Vehizartem et ben Israel, que advertiréis a los hijos de Israel acerca de la inmundicia, para que no mueran por su inmundicia al contaminar a mi Mishkan, que está entre ellos. Pero Yamut, de primordial. Además, el pasuk de Bemidbar, que citamos anteriormente, exige la expulsión del campamento del Zab y la Zabá, aquellos que sufren emisiones seminales de sus cuerpos. Finalmente, veremos que esta conexión, o quizás la necesidad de desconectarse entre la Tumá y la santidad, puede ubicarse no solo en las secciones 2, 3 y 4 de ese código intermedio que vimos, sino incluso en la sección 1, y quiere decir en las leyes de los animales permitidos y prohibidos. Al cerrar el segmento de animales permitidos y prohibidos, Hashem informa a Israel que tiene estas expectativas. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo, no serán inmundos comiendo ningún reptil que se arrastra, porque yo soy el Señor, serán santos, porque yo soy santo. O sea que en última instancia, aquí también estamos hablando de la Kedushá, de la santidad, ¿no? La Kedushá, la santidad y la pureza. La pureza forman parte también de ese escenario, y todo animal impuro estaría llevándonos al camino de la tumba. Muy bien, entonces, lo que queremos poner aquí, y lo pusimos en negrita, la santidad no termina en las fronteras del santuario, ni siquiera en las fronteras del campamento. Quiere decir que la categoría de lo sagrado se extiende a la persona misma de cada miembro individual de Israel. No hablamos tan solo del colectivo, sino hablamos también del individuo. Aquí tenemos que ver esa relación entre lo que es el individuo y lo que es el colectivo. Uno de los temas que está brotando hoy en el escenario y a veces en la resistencia de muchos de nosotros de no querer alejarnos del marco social o comunitario cuando aparentemente ya es un pedido de los jajamín, como la Torah lo está diciendo aquí. La santidad no termina en las fronteras del santuario, ni siquiera en las fronteras del campamento. La categoría de lo sagrado se extiende a quién, a la persona misma, a cada miembro individual, dice. Y amplifico, cada miembro de la nación santa, es otro tipo de santuario móvil, otro método, podríamos decir, de encapsular la presencia de Hashem en el mundo. Y por eso a los israelitas se les prohíbe mezclar incorrectamente lo sagrado y lo profano, Hol y Kodesh, contactar o ingerir ciertos tipos de animales, porque eso es obviamente lo que nos está llevando prácticamente a transvertir los límites. Curioso, ¿no? Que todo el tema de los animales impuros, se relaciona también con todo el tema de la contaminación, con todo el tema de la impureza, todo aquello que genera la profanación de la santidad. Entonces uno está pensando, ¿no? En las realidades que nos toca vivir, justo nos toca hablar de esta pelea. Entonces, bueno, uno va viendo escenarios que nos hacen pensar, y por supuesto que mucho, frente a todo lo que es un destino particular, una forma de vivir particular, y la necesidad de no ser Jehoiakim, de no ser como todas las naciones,
el hecho de poder concebir el concepto de Am Segula. Eso no implica de que estamos exentos, al contrario. Ser Am Segula implica ser mucho más cuidadosos, porque en última instancia somos mucho más vulnerables. Y esa vulnerabilidad está porque Ashohelitam Betochtum Otam, porque la Sagrada Torah nos dice que la Shejinah, el concepto más tardío de lo que representa la revelación y la presencia de la divinidad en el seno del pueblo judío, habita en medio de nosotros, y no solamente en medio de nosotros, en medio de nuestras impurezas. Finalmente la impureza va a hacerse cargo del espacio de la santidad. Y cuando eso pasa, Dios no permita, entonces se transforma el concepto en hol, en lo vacuo, en lo vacío, en lo común, en lo que deja de ser extraordinario. Y ahí es cuando se queda el concepto de halal, el vacío total, de donde viene el concepto de hilul, el concepto de lo profano, y Dios nos permita de Hilul Hashem. Por eso me llamó la atención. Entonces, traigo una idea para resumir dónde estoy aquí marcado, para poner todo esto junto. El denominador común, a ver si puedo ser un poco más claro con ustedes ahora. En los capítulos 11 al 15, que es cuando termina Perashat Shemini, y deberíamos entrar a Halemot, que nos salteamos estos 5 capítulos. Las leyes de Tumá y Tahara consisten no solo en las categorías de Tumá y Tahara, sino en la necesidad de separar entre el Tamé y lo sagrado. La necesidad, insisto, de separar entre el Tamé y lo sagrado. Hoy, cualquier tipo de infección y de contaminación es un concepto de Tumá. Y toda persona sana, Bari, está en el término de lo sagrado. Porque la Tumá es Mahala, es la enfermedad, y el Bari es la salud, es lo sagrado. Es el término que creó Dios. Vaya, coincidencias. Ya sea en el contexto del santuario mismo, el campamento en el que reside, o las personas en cuyo campamento reside Dios, la santidad exige un cuidado especial y condiciones particulares para encontrarlo y preservarlo. La santidad requiere un cuidado especial. No lo olviden, por favor. Y condiciones particulares para encontrarlo y preservarlo. Y claro, ahora puedo volver al pecado y a la muerte de Nadab y Abiú. ¿Por qué murieron estos jóvenes pimpollos del sacerdocio? Pirje una. Murieron por la falta de atención a los detalles de Ilhot Kodashim, quiere decir, las leyes para el tratamiento adecuado de la santidad y el enfoque del espacio santificado. Nadab y Abiú eran hombres muy sabios, nunca tuvieron intención de lo malo. Pero ellos entraron al santuario y al espacio de Dios cuando no se les ordenó. Ayer lo observaron. No es de extrañar entonces que entre la historia de su muerte, capítulo 10, y la historia de las condiciones adecuadas para entrar al espacio más sagrado, que es el capítulo 16, la Sagrada Torah enseña el corpus completo, si me permiten la palabra, de Ilhot Kodashim, las leyes de santidad y relación con la santidad, que van desde el 11 hasta el 15. Y de esa forma es que puedo pensar, pasando por los animales, puros e impuros, pasando por todo lo que representa la mujer parturienta, todo lo que representa los cuerpos del hombre que sufre polución, y también la mujer, y eventualmente todos los temas inherentes a la pureza y la limpieza del santuario. Bueno,
de una u otra manera podemos ya comprender un poquito el objetivo de nuestro estudio. Del estudio. Os invito al punto número 3. Ahora bien, aquí decimos que podemos desear vincular las leyes de Tum'a y Ta'ala, las que están entre este código, ¿no? De Ilhot Kodashim, si las podemos regular como tal, con la muerte de Nadab y Abiú de una manera ligeramente diferente, aunque relacionada. Cuando se termina de hablar de los animales permitidos y prohibidos, la sección anterior, la Torá, enseña lo siguiente. Esta es la Torá de las bestias y de los pájaros y de cada criatura viviente, para distinguir entre lo inmundo, tamé, y lo limpio, tabor, entre los seres vivos que se pueden comer y los seres vivos que no se pueden comer. Interesante. Aquí tenemos un elemento que viene de la Sagrada Torá a hablarnos hace miles de años atrás. En un tiempo donde la legislación vale para el pueblo de Israel, que fundamentalmente es reverente y referente para el mundo todo. Hoy estuvieron pasándonos un audio acerca de cómo el padre, el Papa Francisco, habla de la santidad del Shabbat. Y bueno, tal vez el mundo decida bajar un decibel o aumentar un decibel en su nivel de umbral de audición y poder comprender bueno, que a veces es necesario bajarse un poco del mundanal ruido y que es necesario, obviamente, tomar para sí un recaudo, no solamente de lo físico, como él lo propone, sino como él lo dice al final, de poder coexistir con la divinidad, hacerle un lugar diferente a Dios, dentro de lo que podemos hacer diferente en nuestra vida. Animales puros e impuros. Dice la frase distinguir entre lo impuro y lo limpio, o sea, lo tamé y lo tabor. Pusimos limpio en lugar de lo puro. Debe recordar las consecuencias inmediatas de las muertes de Nadab y Abiú. Como se mencionó, la Sagrada Torá sigue la historia de las muertes con un código de conducta sacerdotal. La última parte del código consta de 2 imperativos. Y deberás distinguir, nos dice la Sagrada Torá. Quería correr para el sol, evidentemente es principal. Ahí está. Deberás distinguir entre lo santo y lo impío, entre lo impuro y lo limpio, y debes enseñar, Lejorot, a los hijos de Israel, todas las leyes que Hashem les ha impartido a través de Moshe. Y esto no es un tema menor. Vayan teniendo en cuenta que acá no tenemos temas menores. Si bien estos 2 imperativos son lingüísticamente y conceptualmente distintos, están prácticamente entrelazados. Los sacerdotes tienen una responsabilidad especial, tanto para diferenciar entre lo sagrado y lo no sagrado, entre lo tamé y lo tabor, como para la enseñanza de esas mismas leyes, Lejorot, a los hijos de Israel. Sin embargo, la obligación de enseñar y hacer cumplir las leyes se deriva de algo más que su papel general de enseñanza de la Torá. Porque los Shomrei HaKodesh, los custodios del santuario, y las leyes de diferenciación, no pueden garantizar la integridad del santuario y el estado santificado del santuario, el campamento y las personas, a menos que, atención, todas las leyes de la santidad sean observadas. Estoy leyendo esto y me paso leyendo miles y miles de informes, de requerimientos, de advertencias, de conciencia, que todo el mundo tiene que ser parte.
No podemos depender de, en este caso, los sacerdotes, eventualmente, como para poder resolver la situación. Todo esto debería explicar la yuxtaposición de al menos la sección 1 de las leyes más grandes de Tumá y Torah con la muerte de Nadab y Abiú. La muerte sirve como ocasión para definir el papel de los sacerdotes. Esta definición es seguida por las leyes reales de diferenciación confiadas a los sacerdotes y de las cuales tienen una responsabilidad especial. Ellos también, por supuesto, no están exentos. De hecho, este tema puede expandirse fácilmente para cubrir los segmentos restantes de las leyes de Tumá y Tahara. Al igual que la sección 1, la sección 3, el corpus de las leyes de Tzaraat, enfermedades de la piel que terminan en la ropa o en la casa, termina con un eco del código del sacerdote en el capítulo 10. Después de un resumen de los diversos tipos de Tzaraat, dice la Torá lo siguiente: enseñar lejorot cuando está impuro y cuando está limpio. Esta es la Torá del Tzaraat. Ul orot, la tamé veratabot, zot Torah Tzaraat. Este es el resumen, ¿no? Enseñar a vivir de una u otra manera y a distinguir entre lo impuro y lo puro. Si bien este pasú puede referirse al propósito de la Torá al exponer las leyes de Tzaraat en detalle, lo más probable es que se refiera al papel de los sacerdotes en la determinación de si una lesión en particular es limpia o impura, es pura o impura. Después de todo, la Torá elabora ampliamente este papel a lo largo de los 116 versículos de las leyes de Tzaraat. 116 pesukim. No es poca cosa, ¿eh? No vayan, por favor, a pensar. 116 pesukim. Además, el paralelo lingüístico a los términos enseñanza, orá, inmundo e limpio, que se encuentra en el Código de la Conducta Sacerdotal, capítulo 10, y la aparente fusión de los conceptos en un montaje de enseñanza, gobierno y autoridad. Perdón, se me cambió aquí, de autoridad. La arena de Tumá y Tahara, quiere decir el escenario de Tumá y Tahara, fortalece aún más las conexiones descritas anteriormente. Si es así, como la sección 1 y la sección 3 proporcionan un corpus de leyes de diferenciación que los sacerdotes están encargados de proteger y enseñar. Y aquí todo pasa por educación. Lejorot está puesto en el mismo plano de la diferenciación de lo tamé y lo tabor, de lo inmundo y de lo limpio. Quiere decir que la tumá y ahora el escenario fortalece esas conexiones que describimos hasta ahora. Quiere decir, esas leyes de diferenciación, de Ivdaltem, es para nosotros lo principal. Sí, perdón. Bueno, perdón, lo que pasa es que tengo... Perdón, estaba sonando el teléfono ahí, entonces no lo puse en silencio. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos que de manera similar es Aarón junto a Moshe quien está acusado de advertir a los hijos de Israel sobre la impureza y la posibilidad de muerte en la sección 4, las leyes de las emisiones de flujos o de poluciones. Finalmente, con respecto a la sección 1, las leyes de las mujeres posparto, es el sacerdote quien juega el papel clave en la restauración de su estado de Tahara
la guía en su paso de Tamé al Taor y facilita su acercamiento al santuario. En resumen, la colocación de las leyes de Tum'a y Tahara en medio de la narrativa de Nadab y Abiú proviene de algo más que la preocupación de ambas partes de la Torá, de las Ilhot Kodashim, las reglas para el tratamiento de la santidad. La yuxtaposición también se deriva de la definición del papel de los sacerdotes después de la muerte de Nadab y Abiú. Y eso es lo que cambia. Se deriva de la preocupación general de ambos segmentos con el papel de los sacerdotes, su descripción del trabajo y su responsabilidad especial por las leyes de diferenciación. Y esto es fundamental. Hoy en día, que estamos tratando de analizar la responsabilidad de quién, cuando uno no puede entender cómo este siglo XXI, hiperdesarrollado tecnológicamente, no puede dar siquiera abasto para poder tratar a la gente que se enferma. Escuchando a veces noticias que uno preferiría no corroborarlas, o por lo menos ni siquiera pensar que son verdad, donde existe hoy en día también un tema de selección. Se elige a quién dejar vivir, porque aquella persona que Dios no permita sufre una enfermedad crónica y es un anciano, seguramente no tendrá grandes recursos, no solamente económicos, sino también de quien lo considere a él un ser vivo. Entonces, todo esto está hablando de la responsabilidad global. Y por eso la Sagrada Torá pone al sacerdote a la cabeza. Pero la tarea del sacerdote no solamente está en decir tamé, taor, taor, tamé. No está hablando de puro, impuro, etc. La tarea es leorot, educar. Y ahí es un punto de inflexión. Llegamos a nuestro punto número 4. Si bien la teoría dual que esbozamos anteriormente, más que manejar el problema de la estructura de la parte media del Sefer Vayikra, a nosotros nos gustaría tratar de elaborar algunas conexiones literarias y filosóficas adicionales entre las leyes de Tum'a y Ta'ara y la muerte, obviamente, de Nadab y Abiú. Comencemos por observar el tratamiento que se le da a alguien que manifiesta tzarat en su cuerpo. Es uno de los temas centrales de lo que acontece en las perashiot intermedias, entre ese final de Shemini y lo que es Aharemot, que son 6 capítulos después. Estamos en Tazria, que es la primera, y Metzorah, que es la segunda. Hoy es Perashat Tazria. Dice el capítulo 13, y el hombre leproso sobre el cual está la lesión, su ropa se rasgará, su cabeza quedará desnuda y se cubrirá su labio superior y gritará, inmundo, inmundo. Tamé, tamé. Las 4 acciones, llamativamente, requeridas del Metzorah, la víctima del Tzaraat, pueden considerarse relacionadas con la desgracia y la vergüenza, curiosamente. O no curiosamente, ya no, nada me llama la atención. El desgarro de las vestimentas y la revelación de su cabeza, raparse, constituyen símbolos de desalinear, de desalineo y desgracia, similar a la descubrir la cabeza de las mujeres sospechosas de adulterio. Así lo dice el libro de Bemidbar, Perashat Sotah. Del mismo modo, la cobertura del labio superior, probablemente realizado por la prenda que se usa sobre la parte superior del cuerpo, dice el Ibn Ezra, implica la cobertura de la boca del Metzorah y su silenciamiento.
habiendo sido visitado por una pakot, ¿no? O sea, visitado para mal en este caso, por una aflicción de Dios, el Metzorá se queda sin palabras frente a la retribución divina. No posee ninguna explicación ni justificación para su comportamiento y aflicción. Y como los falsos profetas, diría Mijá, el profeta, quienes serán avergonzados y cubrirán sus labios. Habiendo sido afectado por una plaga divina, el Metzorá no puede hacer más que proclamar su propia desgracia, él, y declarar inmundo, inmundo. No olviden que ese Metzorá tiene que estar fuera del campamento. Vadad y Yeshev, ¿le suena? En soledad habrá de habitar. Él mismo tiene que reconocer, él mismo tiene que declararse, tamé, tamé, y cada. Sin embargo, algunas de estas acciones simbolizan no solo la vergüenza, la desgracia y la autonegación, sino también el fenómeno relacionado del duelo. Esto nos lleva de vuelta a la muerte del bebé vivo. Justo después de las muertes, Moshe le dice a Aarón, Eleazar y Tamar, no habréis de rapar, desnudar vuestras cabezas y no rasgar vuestras ropas para que no mueras. Pero tus hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el fuego que Dios ha forjado. Aarón y sus hijos no pueden hacer duelo, pero sí, por supuesto, todo el pueblo de Israel habrá de hacer duelo. A Aarón y sus hijos se les prohíbe el luto. Para que los que me están viendo, me están siguiendo, estamos aquí. No pueden expresar ni dolor ni angustia ni demostrar físicamente la imposibilidad de continuar la existencia normal como si nada hubiera ocurrido. Por lo tanto, no pueden desnudar sus cabezas, rasgar sus cuerpos, ni descubrir sus cabezas. Si es así, los actos del Metzorá se asemejan a los actos de duelo. Se parecen a la respuesta de uno que ha sido visitado por la muerte. De hecho, el Tzarat mismo está conectado con la muerte en numerosas ocasiones a lo largo de la Torá. El término nega, traducido como lesión, nega Tzarat, constituye el término estándar de la Torá para la aflicción del Tzarat y aparece innumerables veces a lo largo de las leyes del Tzarat. Pero curiosamente, el término literalmente significa tocar, lingoa, y se usa en los contextos de Bereshit y Shemot para denotar una plaga de Dios, la manifestación concreta del dedo o la mano metafórica de Dios. Por ejemplo, el libro de Shemot estudiamos hace poco, este Shabbat, Bezrat Hashem, habremos de terminar el Chumash Shemot. El libro de Shemot usa la frase Od Nega Echad, un toque más, una plaga más había al Paró. Se refería a Macat de Jorot, para anunciar la plaga del primogénito, la visita de la muerte a los egipcios. En otras palabras, la visita de un Nega. Esta conexión entre Nega y Tzarat y la muerte se ve reforzada por la historia del Tzarat que se encuentra en Sefer Bamidbar y la fenomenología del Tzarat. ¿Recuerdan? Al hablar mal, perdón, al hablar mal de Moshe y ser castigada por el Todopoderoso, Miriam sufre de un Tzarat. En ese punto, Aarón, que había sido parte de la calumnia, suplica a Moshe, su hermano, que no guarde rencor contra ellos y que ore por el bienestar de Miriam. Y fue cuando Aarón le dijo, por favor, mi señor, no nos cuentes el pecado que cometimos en nuestra locura, que no sea como un muerto que emerge del vientre de su madre con la mitad de la carne carcomida. ¿Recuerdan? Aparentemente el Tzarat simboliza la muerte. La aparición del Tzarat se asemeja a la aparición de un aborto involuntario espeluznante o un bebé muerto. La muerte de la carne en Tzarat comprende un presagio, y es un presagio de un castigo supremo que pronto se visitará sobre el pecador. No es de extrañar que el Metzorá responda a su Tzarat como uno responde a la muerte.
en un último esfuerzo por evitar su destino, llora proactivamente su alma y su inminente destino. Vaya, coincidencias temáticas en estos tiempos tan complejos. Y por último, esta conexión entre la muerte y el Tzaraat debería ayudar a arrojar algo de luz sobre los temas contenidos en las últimas partes de las leyes de Tum'a y Tahara, el tema de Perashat Tazria y Perashat Metzora. Como hemos señalado a menudo, la muerte contamina. El cadáver constituye el padre de toda afección, de todo tumor. Del mismo modo, Abota Tum'a, ¿no? de las Tumot, perdón. El padre de las Tumot. De las impurezas iba a poner. Del mismo modo, las sombras de la muerte, la afección del Tzaraat contamina. Pero el Metzorah no es el único en estas secciones de la Torah que se ha encontrado con la muerte y ha tenido su sombra sobre él. Las personas mencionadas al final de Perashat Metzorah, las que sufren de poluciones, emisiones, flujos, también se han encontrado con la sombra de la muerte. Las mujeres que menstruan enfrentan la pérdida de vida potencial implícita en su sangrado. Y el Zav y la Zavá, las que tienen poluciones, hombre y mujer, la pérdida de vida implícita en sus enfermedades y la consiguiente incapacidad para procrear. Del mismo modo, la mujer posparto, mencionada al comienzo de Perashat Tazria y Shati Tazria, Bella la edad, ha pasado por la experiencia desgarradora y mortal del parto. Dentro de su experiencia de vida de parto, se ha encontrado con la sombra de la muerte. Lamentablemente a Rachel y Menú, ¿no? Ella muere en el parto de su hijo. Es un milagro, un parto normal. Estamos muy acostumbrados, por cierto, cuánto tenemos que agradecer al Boré Olam por cada milagro que hace con nosotros, con nuestros hijos, que nos permiten ver, Baruch Hashem, ese escenario de tranquilidad. Si es así, los temas de Tazria y Metzorah están unidos por su conexión con la muerte y la consecuencia de la contaminación. Pero esto no es todo lo que une a las mujeres posparto al Metzorah y la víctima de las emisiones, de los flujos. En general, los textos se centran no solo en la causa de la contaminación, sino también en el proceso del retorno, los medios para restaurar un estado de tara. Cada perashá describe el proceso de pasar, no tanto el encuentro de la muerte, sino el regreso de su contacto a la vida, el acercamiento al santuario, venir al Kodesh y la entrega de ofrendas. Poner todo esto junto y relacionarse con la historia de las muertes de Nadab y Abiú produce algo bastante interesante. La dinámica implícita en el material legal de Tazria y Metzorah es paralela a la dinámica implícita en el marco narrativo del texto, la historia de la muerte de Nadab y Abiú. Desde la perspectiva de la narrativa, el texto trata sobre Aarón, un padre que en su momento de triunfo ha sufrido una pérdida devastadora. En sus propias palabras, tales cosas me han sucedido. Debido a su estado sagrado, incluso se le prohíbe el duelo explícito. Sin embargo, de alguna manera, debe continuar a través de la muerte, pasar, no más, regresar al santuario y realizar el servicio a Kadosh Baruj Hu. Del mismo modo, y de acuerdo con el tema implícito, el material legal trata sobre cómo pasar por la muerte y acercarse al santuario. Y por último, esto no es todo. En un sorprendente paralelismo con la historia de Nadab y Abiú, una historia del Yom HaShemini, ¿se acuerdan, no? La historia del octavo día. Cada uno de estos pasajes
de pasaje o purificación contiene una referencia a un periodo de 7 días y un octavo día culminante. La mujer posparto que tiene un varón es tamé durante 7 días. El octavo día su hijo es circuncidado. Después de un periodo de espera de 7 días fuera de su propia tienda, a su regreso al campamento, el Metzorá trae su ofrenda culminante, se acerca al santuario y logra la tahara al octavo día. Casualidad. Del mismo modo, el Zav y la Zabá, los que han tenido flujos, poluciones, cuentan 7 días y solo después al octavo día traen sus ofrendas, se acercan al santuario y vuelven a entrar en un estado prístino y sin manchas. ¿Es el octavo día una especie de número mágico en Sefer Vayikra? Ustedes se preguntan como yo, tal vez, pero tal vez hay algo más aquí. El octavo día de la ceremonia de Miluim, cuando se preparaban los Kohanim durante 7 días para servir en el santuario, 7 días Moshe les enseñó, al octavo entraron en servicio, como los Miluim hoy en día. Estaba destinado a ser el día de descenso de Dios al Mishkan, el día en que la fuente misma de todo ser, de la vida misma, vino y habitó entre la gente. La muerte de Nadab y Abiú en el octavo día no solo constituyó una tragedia por derecho propio, sino una mancha de la esencia del octavo día, un debilitamiento del estado del Mishkan y la presencia de Dios. El día de la llegada de Dios y su presencia están ahora asociados con la muerte y el duelo en la conciencia de Israel. Tras la muerte de Korah y todos sus cohortes, los hijos de Israel dieron rienda suelta a este sentimiento y dijeron, ¿se acuerdan? Y los hijos de Israel le dijeron a Moshe, he aquí que morimos, pereceremos, todos pereceremos. Todos los que se aventuran acerca del Señor al Mishkan mueren. Estamos condenados a perecer. La gente piensa que acercarse al Mishkan es morir, porque Korah murió por eso. Si es así, entonces podemos formular una razón más para la yuxtaposición de Tazri y Metzorá con la historia de la muerte de Nadab y Abiú. Las historias de paso de la mujer posparto, el Metzorá, el Zav y la Zabá, sirven como contrapeso a la muerte de Nadab y Abiú. La dinámica de pasar por la muerte y regresar al octavo día al santuario y la presencia de Dios a una vida plena y pura, invierte el vínculo entre el octavo día y la muerte, entre la historia de Nadab. El material legal recuerda a los hijos de Israel la relación ideal entre la presencia de Dios en el santuario y las categorías de vida y de muerte. En lugar de la santidad que causa la muerte causa la distancia de la presencia de Dios. La trascendencia de la muerte y la afirmación de la vida encuentra su expresión concreta al acercarse al santuario y al entrar en la presencia de Dios. Tanto hablamos hoy de ese escenario, que decimos que sea la voluntad del Todopoderoso que merezcamos pasar por las sombras de la muerte que se ciernen sobre nosotros en estos días y volver a la vida plena y santa en la presencia del Boreolam, del Creador del mundo. Y que no sea solo una expresión de deseo, sino que también todo esto nos sirva para volver a pasar, volver a pensar y, Besat Hashem, entender que todo este Perashat Azria de muerte y contaminaciones es solamente una lección pasada y que ya hacia futuro tenemos solamente el porvenir un poco más abierto. Salir de la incertidumbre, pasar a las afirmaciones. Salir de lo tamé, poder pasar a lo tabor. Salir de Gates al Mave, de las sombras de la muerte, para poder llegar. Gam ki elech be Gates al Mave. Lo irá. No habré de temer nada malo. Kiatá, Aimadi, porque tú estás conmigo. Muchas gracias por participar. Esperemos poder cubrir todo el ámbito de Shiurim a través de nuestro sistema, gracias al Mario Yosef. Y el material, por supuesto, lo podemos enviar a los mails. Si ustedes lo quieren, lo puedo mandar tranquilamente, basta que me lo pidan, me mandan un WhatsApp y se los mando al mail
así lo pueden también continuar o imprimir. O, como no sé si nos vamos a ver en los próximos días, entonces por las dudas, el material lo podemos mandar. Bueno, muchas gracias. Shavua Tov, Besoro Tovot. Y sé que están pidiéndome refuerzo, ¿no? Se agradezco. Espero que llegue pronto. Hasta entonces.